Buenos días, hermanos. Acá estamos tratando de ser puntuales con el horario de todos los domingos a las 10 de la mañana y empezando con el estudio bíblico de la iglesia, de la primera iglesia evangélica bautista de Paso del Rey. Hoy continuamos con el relato de Marcos capítulo 9, que la vez pasada habíamos dejado, y siguiendo con el paralelismo, es decir, la sinopsis de los evangelios sinópticos, el paralelismo de Mateo y Lucas. El relato que vimos la vez pasada fue cuando Jesús, con Pedro, Jacobo y Juan, fue a aquel monte y se transfiguró delante de ellos. Y lo que vamos a ver hoy es lo que sucede cuando ellos descienden de ese monte. En el versículo 14 de Marcos capítulo 9, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, está hablando de que descendieron del monte en donde Jesús había estado con estos tres discípulos, descendieron ellos cuatro, y se encontraron con el resto de los discípulos, pero en una situación muy particular que ahora vamos a estar leyendo. Marcos 9, del versículo 14 hasta el 29. Dice así, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma y le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a todos tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy entonces, Marcos 9, 14 en adelante. Como estábamos viendo, Jesús desciende con Pedro, Jacobo y Juan del monte donde se había transfigurado, ¿no? Y se encuentra entonces con una multitud alrededor de los discípulos. O sea, él iba al encuentro del resto de los discípulos donde los había dejado y se encuentra entonces con esta gente agolpada alrededor de ellos, pero enseguida dice, cuando vieron a Jesús, la gente corrió hacia él a saludarle. Jesús habla con sus discípulos y le pregunta, ¿qué es lo que discuten con ellos?
estaban discutiendo con los escribas. Esta pregunta viene relacionada obviamente con todo lo que Jesús, todas las recomendaciones que Jesús les hacía a los discípulos de que no digan ciertas cosas acerca de Jesús, es decir, que no extiendan su popularidad, que no promocionen su popularidad, porque eso iba a acelerar los tiempos. Jesús ya les había anunciado que Él iba a morir en la cruz, que al tercer día iba a resucitar, pero eso tenía un tiempo, tenía un momento, se tenían que cumplir las profecías de determinada manera y no era conveniente generar algún tipo de expectativa de sedición, tanto por el Imperio Romano ni por el resto de los religiosos judíos, fariseos, saduceos, sacerdotes. Es decir, esta pregunta tiene que ver con eso. ¿Ustedes qué están discutiendo con ellos? ¿No? Es decir, Jesús les venía haciendo una serie de recomendaciones y pareciera que ellos hubieran quebrado esas recomendaciones. Por otro lado, esto es claro, ¿no es cierto? Los escribas, los fariseos, los saduceos, siempre estaban buscando, hacer algo que los llevara a una trampa en donde Jesús quedara expuesto frente a la multitud para ellos tener que acusar, ¿no es cierto? Un motivo para el cual acusar a Jesús. Así que lo que los discípulos hubieran estado diciendo era muy importante en relación con ese tema. ¿Qué discuten? La verdad es que tanto los discípulos como cualquiera de nosotros, las cosas del Señor no hace falta discutirlas. Y Jesús era la recomendación para los discípulos, no discutir, no hace falta discutir. Pero acá había una disputa entre los discípulos y los fariseos. Y la pregunta que nos viene también a nosotros con esto, ¿qué estarían discutiendo? ¿No? Yo puedo imaginarme, no que lo diga, pero puedo imaginarme el motivo de la discusión. Enseguida dice el versículo 17 que uno de la multitud, el padre del muchacho en cuestión, empieza a comentarle todo lo que pasaba con su hijo y termina diciendo, bueno, que lo traje a tus discípulos para que ellos lo liberasen, pero no pudieron, dice el versículo 18, ¿no? Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, ¿no? Evidentemente acá se encontraron los discípulos con una incapacidad, no podían echar fuera ese demonio. Pero ellos tenían autoridad, Jesús les había dado autoridad. Los discípulos no estaban fuera de esa situación, no es que Jesús tenía que estar con ellos siempre para que ellos pudieran echar fuera demonios, ¿no? Jesús, ya lo vimos en Mateo capítulo 10, cuando estudiamos aquel pasaje, les había dado autoridad y los había enviado solos a hacer la tarea. Y entre esas cosas echaban demonios. No solamente los discípulos. Ahora lo vamos a leer en Lucas capítulo 10. También hubo un grupo de 70 discípulos, que no eran los apóstoles, no eran los 12 discípulos primeros, los apóstoles, los llamados apóstoles, sino que eran otros discípulos, ¿no? Esos 70 también fueron enviados e hicieron una tarea similar a la que habían hecho los 12 apóstoles cuando Jesús les dio autoridad y los instruyó, es el relato de Mateo capítulo 10, habían hecho una tarea similar y también se encontraron que tenían autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora vamos a leer ese pasaje. Pero es decir que no tenía que estar Jesús con ellos para que ellos tuvieran autoridad para echar fuera demonios. Pero acá se encontraron con algo que no podían hacer ellos. ¿Cuál sería la discusión de los escribas
con los discípulos. Puedo imaginarme yo que sería acerca de cómo se debía hacer esta tarea. En Hechos capítulo 9 tenemos un relato de Pablo en Éfeso, en donde Pablo se encuentra en una ciudad, en Éfeso, Hechos capítulo 19, se encuentra en una ciudad tremendamente idolátrica, atestada por las prácticas de ocultismo. La ciudad estaba consagrada a la diosa Diana y era tremendo, no solamente el comercio que había a través de esta diosa que tenía su templo en ese lugar, digamos, Éfeso era el centro de adoración a esta diosa Diana, ¿no? Y eso no solamente era un centro comercial que generaba esa idolatría, sino que además era una ciudad tremendamente sometida a estas prácticas diabólicas, ¿no? En Hechos capítulo 19, en el versículo 18, nos cuenta cómo fue el resultado de la predicación del apóstol Pablo en ese lugar, que dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense que era muy común la práctica de la adoración a esta diosa y todas las cuestiones de la magia relacionada con la idolatría, el ocultismo, como se le dice también, la magia. Bueno, ustedes pueden leer todo el capítulo 19, que es un relato clarísimo de todo lo que había sucedido ahí en Éfeso, ¿no? Pero en el versículo 13 nos encontramos con un detalle que nos causa un poco de gracia, pero que nos muestra qué era lo que pasaba con este tema entre los judíos. Dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y continuó el versículo 18 que leímos hace un rato. Así que fíjense lo que estaba sucediendo. Los judíos tenían esta práctica del exorcismo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hacía Jesús y los discípulos y el exorcismo? Bueno, el exorcismo está, digamos, no sé si contaminado, por decirlo así, pero está, la práctica común, digamos, en el exorcismo es el uso de ciertas oraciones, ciertas frases y ciertos rituales. Practicando, llevando adelante esos rituales y esas oraciones y diciendo esas frases como si fueran frases mágicas, ¿no? Poderosas, de esa manera el espíritu inmundo deja a la persona. Esto lo practicaban los judíos. Ellos tenían conciencia de esto. En el Antiguo Testamento hay enseñanzas acerca de lo que era la obra de Satanás. Ahora vamos a leer.
y lo que era el ocultismo y el meterse en todas estas prácticas de idolatría y de magia, ¿no? Y entonces ellos habían desarrollado ciertas, podríamos decirle, técnicas, tradiciones, que había pasos a seguir para que una persona sea libre de un espíritu inmundo. Estos exorcistas eran personas selectas, es decir, no lo podía hacer cualquiera. Lo hacían personas que venían con un entrenamiento y una dedicación a esto, ¿no es cierto? Entonces eran personas especiales que hacían esta tarea. En este caso eran estos hijos de Esceva, jefe de los sacerdotes, que estaban haciendo esta práctica. Esto es lo que nos encontramos que pasaba dentro de los judíos. Así que yo me puedo imaginar, sin saberlo, sin tener pruebas de esto, que los saduceos le estaban diciendo a los discípulos que eso no se hacía así. Por eso ellos no podían. Si hubieran podido, no iban a decir nada. Pero como no podían, empezaron a decirle cómo se hace. Y entonces empieza la disputa. Dicen, no, a nosotros el Señor, a nosotros Jesús nos enseñó de esta manera. ¿No? Lo que Jesús les enseñó es muy sencillo. Es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo. En el nombre de Jesús. Obviamente que para ejercer el nombre de Jesús hay que ir de parte de Jesús, es decir, hay que tener la autoridad de Jesús. Estos exorcistas de Hechos 19 no tenían la autoridad de Jesús y el espíritu inmundo que estaba en esa persona, que después se abalanzó sobre ellos, no reconocía ni a ellos, ni que ellos tuvieran la autoridad de Jesús. En cambio, Pablo sí. Pablo tenía la autoridad de Jesús y Jesús también obviamente era conocido por los demonios. Así que a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Desconocían la autoridad que tenían estos hijos de Esceva. Así que Jesús les había enseñado cómo se hacía, en el nombre de Jesús. Muy simple, muy simple. Esta autoridad, en Lucas capítulo 10, podemos ir a leer ahora también, nos encontramos con el relato entonces donde Jesús envía a 70 de sus discípulos, que no son los apóstoles, ¿no? Los envió de la misma manera que había mandado primero a los 12 apóstoles, Y pueden leer todo el relato, ¿no es cierto?, del capítulo 10, pero llegamos al versículo 17, que dice, volvieron los 70 con gozo, contentos de la tarea realizada, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fíjense, eran 70 personas que seguían a Jesús, que no eran especiales, como podríamos decir, y se sorprendieron porque ellos no se consideraban especiales, ¿no? Se sorprendieron de que los demonios se sujetaban en su nombre. Lógico, porque el especial es Jesús. Entonces, quien conoce a Jesús, tiene la autoridad de Jesús e invoca el nombre del especial, que es Jesús, y entonces de parte de Jesús, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús me dio, así es como echaban fuera a los demonios, ¿no? Y le sigue diciendo Jesús, en el versículo 18, Lucas 10, 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Qué bárbaro!, ¿no? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bueno, no sabemos, el versículo 18, en qué tiempo es eso que Jesús vio. Si fue antes de la creación, en ese momento, o cuando Cristo venga. No sabemos, ¿no?, cuándo fue eso que
Jesús veía, que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No sabemos, ¿no? Pero sí sabemos lo que dice el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es decir, esos 70, como nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad, poder para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y ahora vamos a desarrollar un poquito de lo que es la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, es decir, no se agranden, porque acá lo importante no es la autoridad que yo les doy para la tarea que ustedes tienen que hacer, sino lo importante es, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Acá lo importante es que somos hijos de Dios, no que por ser hijos de Dios tenemos autoridad sobre Satanás, porque podemos caer en un pecado de soberbia y eso nos va a traer consecuencias. En cambio, si nosotros con humildad nos alegramos de ser hijos de Dios y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, en los cielos, ¿no? Esa gratitud y esa humildad nos mantiene por el buen camino, ¿no? Pero no quita que una cosa nos impida hacer la otra, ¿no? El hecho de que nosotros nos manejamos con humildad con la certeza de saber que nosotros no tenemos nada nuestro, sino que todo es del Señor, con esa humildad no quita que hagamos la tarea a la que el Señor nos está mandando y para lo cual nos da autoridad, que es deshacer las obras del diablo con la predicación del Evangelio y la oración. Entonces, esto que le dijo Jesús a los 70 discípulos, nos lo dice a nosotros. Pero puedo imaginarme, no tengo certeza, pero puedo imaginarme que el motivo de la discusión con los escribas era No es así como se... Sí, así nos enseñó Jesús. Y entonces, en ese tumulto, estaban los discípulos. Miren, esto nos habla a nosotros también, ¿no? Tenemos que hacer la tarea y realmente nos vamos a encontrar con muchas cuestiones que no sabemos, no hacemos bien, no nos encontramos con limitaciones. El Señor, a través de su palabra, nos va a seguir instruyendo, ¿no? Pero no tenemos que entrar en discusiones de esto se hace así o esto se hace de la otra manera. Sigamos trabajando. El Señor nos va a seguir enseñando. Así que cuando viene este padre que aparece en medio de la multitud en el versículo 17, dice, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. En Mateo, en el pasaje paralelo, en el capítulo 17, en el versículo 15, Mateo hace una distinción y dice, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Fíjense que acá Mateo presenta esto como una enfermedad, no como un espíritu inmundo. El padre trayendo a su hijo, diciéndole, tiene una enfermedad, es lunático, es epiléptico, tiene un problema de salud. Lo trae diciendo esto, no está
en Marcos lo dice como que directamente tiene un espíritu inmundo. La verdad es interesante esto porque Marcos está relatando lo que Pedro contaba, ¿no? Pero Pedro no fue testigo de esa discusión, porque Pedro estaba en el monte con Jesús, junto con Jacobo y Juan. En esa discusión sí estaba Mateo, así que Mateo fue testigo de este tema. Y podemos decir que Mateo puso acá algo que él sabía, que fue específicamente lo que dijo el Padre. Pero en el versículo 18 de Mateo 17 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Es decir, que está bien lo que puso Marcos, porque Pedro lo contaba de esa manera, sabiendo el final de la historia. Pero qué interesante que Mateo presenta esto con lo que el Padre dijo. El Padre creía que tenía esta enfermedad, y entonces lo había llevado para que lo sanen. Pero Jesús lo que hace es echar fuera un demonio. Esto nos abre todo un debate, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la enfermedad y cuál es el límite ¿no? Que algunos hacen debate sobre esto, ¿no? Es igual, ¿no? Porque nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús, oramos de la misma manera para que la persona reciba sanidad o para que reciba liberación, porque nosotros no hacemos absolutamente nada. El que hace es el Señor Jesús, y lo que hacemos nosotros es pedir en el nombre de Jesús y ejercer autoridad con la oración. De la misma manera, tanto para una cosa como para la otra, a nosotros no nos interesa el origen de las cosas, ¿no es cierto? Pero este pasaje está interesante en ese sentido, que nos muestra que el Padre creía que tenía esta enfermedad, y Jesús lo que hace es echar fuera el demonio. En Marcos nos dice directamente que era un espíritu inmundo que generaba ciertas cosas en este muchacho. Y de esto quiero hacer una analogía, de lo que pasaba con este muchacho, hacer una analogía en la vida cotidiana. Porque empezamos a leer lo que Marcos capítulo 17 en adelante nos describe cuáles eran los problemas de este muchacho que estaba poseído por un espíritu inmundo, y nos damos cuenta que obviamente este muchacho estaba en una situación de total tormento por medio de este espíritu inmundo, ¿no? Pero si empezamos a analizar un poquito, nos damos cuenta que esta es la forma en que Satanás actúa en distintas maneras o en distinto grado en toda la humanidad. En toda la humanidad. Fíjense, lo primero que decía era que era un espíritu mudo, es decir, no podía hablar este muchacho. No podía hablar. Pero si nosotros nos ponemos a ver que Satanás, digamos, con su sistema, el diablo con su sistema, que es el mundo, así lo describe, es el término que se usa en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, el mundo. El mundo es el sistema gobernado por Satanás. Ya hemos visto esto en Efesios capítulo 2, que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que opera y las personas que lo siguen, siguen la corriente de este mundo. Es decir, Satanás actúa para destrucción en el planeta, pero a través del mundo, es decir, el sistema que él ejerce influencia, y genera estos problemas. Podemos hablar de que este muchacho tenía un espíritu inmundo que le generaba la incapacidad de hablar, pero así a otro grado también Satanás genera la incapacidad de comunicarnos. La verdad que es la tarea más importante que yo veo que hace Satanás, tratar de cortar la comunicación.
no solamente la comunicación entre nosotros, sino fundamentalmente la comunicación con Dios. Es decir, trata de enmudecernos, ¿no? Fíjense que una persona que está en alguna adicción, en definitiva lo que está diciendo el nombre, ¿no? La palabra adicto, es que es una persona que se sume en un vicio por su incapacidad de comunicar lo que le está pasando. Es un adicto, una persona sin capacidad de dictar, de decir lo que le está pasando, ¿no? Es decir, se autoincomunica. Y así es lo que nos sucede, ¿no? Nos sucede que perdemos la comunicación. Y fíjense que hasta la tecnología, que nosotros nos servimos y es útil, ¿no? nos transforma en personas aisladas, ¿no? Bueno, antiguamente era la televisión, podíamos ver a la familia reunida alrededor de la mesa en un silencio total, comiendo, mientras miraba el programa de televisión, y lo único que se hacía era mirar la televisión, ¿no es cierto? Pero hoy también, además de la televisión, o solamente, ¿no es cierto? Pero vemos la familia reunida comiendo con el celular al lado del plato, y contestando mensajes o cuestiones a la distancia. Tenemos una excesiva tecnología de comunicación, pero estamos incomunicados para poder decir las cosas que realmente son importantes, ¿no es cierto? No podemos abrir nuestro corazón y comunicar nuestros sentimientos y nuestras necesidades a nuestros familiares. Sumidos en una soledad podemos ver multitudes apretadas, hoy día tratando de guardar el distanciamiento físico con las personas, pero podemos recordar antes de esta cuarentena y todo este problema del COVID-19, multitudes apretadas, pero gente caminando en la más absoluta soledad, e incluso con los auriculares puestos, escuchando su tema, alguna música, otras cosas, pero justamente para no tener comunicación con las personas. Y es una de las cosas que hace este problema de la comunicación, es el mayor de los problemas que trae divisiones en la familia, enemistades, males mayores a nivel personal, ¿no es cierto?, psicológico, emocional, físico, estrés, soledad, angustia, viene a través de este problema. Pero además también la incomunicación con Dios. Las personas están incomunicadas con Dios. Al estar incomunicadas con Dios, viven en una permanente oscuridad. Así que esto que a nivel pleno, en un tormento terrible que estaba viviendo este muchacho, no es exclusivo de él. Es en otro grado más sutil, pero lo hace Satanás en el mundo, o a través del mundo, en todas las personas. Sigue diciendo en el versículo 18, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Fíjense, obviamente, esto es una imagen que nos genera rechazo, ¿no es cierto? Porque pobre muchacho, ¿no? En esta situación así tan desagradable, ¿no? Que dice, ¿no? Lo sacude, es decir, tendría convulsiones, ¿no? Echa espumarajos, es decir, por la boca le salía espuma y cruje los dientes. Realmente uno se pone a pensar en esto y asusta, ¿no? Pero dice, y se va secando, es decir, que
podemos pensar en un grado de menor de esto, ¿no? Cómo Satanás va actuando en nuestras vidas con el pecado, ¿no? El pecado nos lleva justamente a esta, primero, incomunicación con Dios. Además, también una falta de comunicación con los demás, pero también nos pone en una situación donde nosotros nos vamos deteriorando y nos vamos, vamos entrando en una situación desagradable para los demás, ¿no? Nos damos cuenta cuando una persona está sumida en el pecado por también su aspecto, su rostro, en donde se va secando. Vamos al Salmo 32. En el Salmo 32 describe la experiencia de una persona, es decir, David describe su experiencia, pero es la experiencia de todos nosotros en un distanciamiento con Dios y en nuestro propio pecado, es decir, lo que vivimos aislados de Dios, en nuestra falta de comunicación con Dios y experimentando las consecuencias de nuestro pecado. Primero empieza el Salmo 32 diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es decir, está diciendo qué feliz que es aquella persona que llegó a recibir esto: perdón de pecados, ¿no? y perdón de su transgresión, ¿no? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué bueno es tener una buena relación con Dios, está diciendo, en donde no hay nada oculto con Dios y Dios lo ha perdonado y ya no lo acusa de nada. Qué lindo esto. Pero empieza ahora a describir en el versículo 3 lo que vivió antes de llegar a esta experiencia. Y dice: mientras callé, es decir, no tenía comunicación con Dios, permanecía lejos de Dios y no quería hablar con Dios, ¿es cierto? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. En forma poética está describiendo lo que sucede interiormente en la vida de una persona que está lejos de Dios y que no confiesa su pecado y por lo tanto no recibe el perdón de Dios y entonces sigue envejeciéndose. Siente cómo el deterioro va llegando a lo físico, lo anímico, ¿no? Y su alma se siente gemir y se siente que se va secando. Es decir, se pierde la alegría, el gozo, y por eso dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El brillo en el rostro de aquella persona que recibió la paz, el perdón, que mantiene una comunión con el Señor, que recibe el amor, el gozo ese se experimenta en el rostro, ¿no? Pero también así se experimenta en el rostro cuando el alma está seca. Está seca porque no hay comunión con Dios. Y el ejemplo que está poniendo acá es el de una planta, justamente, ¿no es cierto? Porque la comunión con Dios es como para la planta la savia, el agua que genera una circulación de savia que favorece el verdor y el crecimiento, el florecimiento, ¿no? de esa planta. Una planta que no recibe agua se va secando, ¿no es cierto? Y cada vez la vemos deteriorarse más y más. Bueno, así es la vida de una persona lejos de Dios. El Espíritu Santo en nuestra vida es esa agua que trae vida y hace florecer nuestras vidas, nuestro rostro lleno de gozo. Así que se ve lo que la persona está experimentando, se nota.
Dice en el versículo 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Es decir, decidió romper el silencio con Dios. Decidió quebrar esa incomunicación. Y lo primero que hay que hacer es confesar nuestro pecado para hablar con Dios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a demandar. ¿Qué vas a demandar? ¿No es cierto? Estamos en falta, así que lo que tenemos que hacer es, sí, Señor, tenés razón, yo estoy en pecado. Estoy en pecado y ese pecado, esa rebelión mía hacia vos me separa y me está secando. No puedo más lejos tuyo. Entonces dije, dice el versículo 5, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es suficiente con acercarte a Dios en esa comunicación, encerrate, el ruido o los demás no te permiten tener este tiempo de intimidad con Dios, encerrate en un lugar a solas, ¿no? Pero esa intimidad es simplemente cerrar tus ojos y hablar con Dios y decirle, te confieso mis pecados, y Él te perdona. Así es, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Este es el tiempo en que Dios puede ser hallado. Cuando Él venga ya está, ya se terminaron todas las oportunidades. Pero este es el tiempo de gracia, este es el tiempo en que puede ser hallado. Vos podés hablar con Dios y Él está esperando que hables con Él. No hay un proceso largo para que vos puedas ser perdonado de tus pecados y restablecido en tu comunión con Él. Por eso dice, orará a ti todo santo en el tiempo. Es decir, toda persona que se acerca para recibir esta limpieza, esta purificación, esta santidad de Dios, hace falta simplemente orar, hablar con Dios. Así que este muchacho estaba experimentando en un grado extremo lo que la humanidad entera está experimentando. Primeramente, la incomunicación y luego las consecuencias de esa incomunicación, porque la solución para las consecuencias de nuestro pecado está en hablar con Dios, confesarle nuestros pecados, creer en Cristo como nuestro Salvador. Y en el versículo 20, vamos a saltar algo que después vamos a volver, dice, el versículo 20 dice, y se lo trajeron, le trajeron el muchacho, porque Jesús pidió en el versículo 19, bueno, si seguimos leyendo, ¿no? El versículo 18, 19 dice, y respondiendo Él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Fíjense, dice, cuando el Espíritu vio a Jesús, es decir, que el espíritu inmundo, digamos, se ve que había estado en algún momento más tranquilo este muchacho, pero cuando le traen este muchacho y ve a Jesús, el espíritu inmundo sacudió con violencia al muchacho. Es decir, lo que se ve acá es un rechazo, obviamente, de estos demonios a Jesús. Lo vimos en otros pasajes, ¿no es cierto? Pero esto se evidencia en la forma en que es sacudido este muchacho, ¿no? Así que acá vemos otra característica de lo que hace Satanás en la vida de las personas. Genera un rechazo hacia Dios, o sea, todo lo que tenga que ver con Jesús. Un rechazo a veces sin motivo, ¿no? A veces hay una serie de argumentos puestos en contra de Dios o en contra de Jesús, ¿no es cierto? O en contra de todo lo que tiene que ver con ellos, la iglesia, la Biblia, etcétera, ¿no? Muchas veces hay argumentos que son muy lógicos, razonables y veraces, ¿no es cierto? Esto suele suceder, pero no
siempre es así, no siempre hay argumentos, no siempre hay una lógica para estas cosas. El rechazo tiene que ver con algo que hace Satanás en la vida de las personas. Es Satanás el que está impulsando el rechazo a Dios, porque obviamente aquella persona que se acerca a Dios es libre y no es lo que él está pensando, sino él está pensando en la esclavitud para nosotros. Así que si vos experimentás un rechazo hacia Dios, acá tenés la causa. No busques argumentos y no busques en tu pasado, en tu qué causa en tu infancia pudo haber generado tanto rechazo a Dios, ¿no? Sin duda, hay personas que en el nombre de Dios hacen cosas terribles y no tiene nada que ver con Dios eso, ¿no es cierto? Entonces, una persona que recibió el daño de otra en el nombre manifestando alguna autoridad de Dios o teniendo algún título que lo hacía parecer mejor persona, esa persona que sufrió ese daño, es lógico que sienta un rechazo hacia Dios, porque el que decía ser de Dios le hizo un daño muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces es lógico, ¿no es cierto? Pero tenés que entender que eso es estrategia de Satanás para que vos y todas las personas se alejen de Dios. No es el plan de Dios, obviamente. No tiene nada que ver con Dios eso. Dios te ama y ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que seas salvo, seas libre. Así que tu rechazo hacia Dios no está fundado en Dios. Está fundado en todas las cosas que hace Satanás para que vos tengas un rechazo a Dios. Obviamente lo hace a través de personas, ¿no es cierto? Que muchas veces se autotitulan más cerca de Dios, pero no tiene nada que ver con Dios ese daño que vos recibiste de esa persona, ¿no? Tiene que ver con la obra que está haciendo Satanás en el mundo, generando rechazo hacia Jesucristo. Y cuando sigue describiendo las cosas de este muchacho, Jesús dice en el versículo 21, le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño, y acá nos aparece una pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver un niño con todas estas cuestiones? ¿Por qué causa un niño va a sufrir estas circunstancias? Permiso, ahí está, me estaba molestando un brillo de una luz. ¿Qué tiene que ver un niño con todas estas circunstancias? ¿Por qué causa un niño tiene que vivir estas cosas, ¿no? Específicamente esto de que un espíritu inmundo lo esté atormentando, ¿no? Tenemos que entrar en un tema que tiene que ver con la idolatría. El ocultismo, la magia, es lo que le estaba pasando a este muchacho. Algo de esto también ya vimos cuando estudiamos el caso de aquel muchacho que estaba endemoniado en la zona de Gadara. El título es El endemoniado gadareno. No me gusta ese nombre porque eso fue algo temporal, ¿no? Cristo lo liberó y pasó a ser el testigo de Jesucristo, ¿no? Que dio testimonio en Gadara. Así que me gustaría llamarlo más el discípulo gadareno, más que el endemoniado gadareno, ¿no? Pero cuando vimos aquel pasaje, vimos algunas de estas cosas también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo que Dios dice no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, ¿no? En Deuteronomio 18, Deuteronomio, de los libros primeros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, nos encontramos con lo que eran los consejos o las leyes, las reglas, pero las advertencias de Dios al pueblo de Israel.
En Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Esto tiene que ver con un sacrificio que se hacía al dios Moloch. No solamente al dios Moloch, sino en la historia de la humanidad esto se ha practicado mucho. Ni quien practique adivinación. Se entiende claramente que la adivinación es decir, los que tratan de adivinar el futuro. Ni agorero, lo mismo, ¿no es cierto? Tiene que ver con la adivinación. Ni sortílego, el que eche la suerte. Hay distintas formas, ¿no? Prácticas de este tipo hay miles, y parece siempre una nueva. O se tiran las piedritas, o se lee la borra del café, o de todo, ¿no? Ni hechicero, el que practica hechicería son los que con ciertos conjuros y pócimas, ¿no? Tés y qué sé yo, hay tantas cosas de estas, ¿no? Pero pongo algunos ejemplos para que ustedes entiendan, ¿no? Que hacen hechicerías, o que hacen oraciones invocando antepasados o ciertos dioses. Hay tantas de estas cosas. Ni encantador, bueno, el encantador que nosotros conocemos por ahí es ese que parece que domina la mente de la serpiente, ¿no? Entonces, bueno, que también hace algún tipo de dominio mental sobre la otra persona para recibir algún tipo de supuesto bien. Ni encantador, ni adivino, ni mago, que practica algún tipo de magia. Ahora la dividen entre magia negra y magia blanca, como si la magia negra practicara el bien y la magia negra practicara el mal. Las dos cosas practican el mal, ¿no? Y ninguna de las dos trae ningún beneficio. Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esto lo vemos en el espiritismo, pero también lo vemos en cualquier persona que le está rogando a un santo, a una virgen, a la abuelita que falleció, a quien sea, cualquier persona que murió, nosotros no tenemos acceso a una comunicación con los muertos, no tenemos acceso. El único que está vivo es Jesucristo, es el único que murió y resucitó. Todos los demás están esperando la resurrección de los muertos. Y nosotros no tenemos acceso a ese mundo. No nos vamos a comunicar con Dios queriendo comunicarnos con los muertos. Tampoco los muertos andan dando vuelta por acá, ¿no? Como si quedaran en un inframundo, entre el lugar a donde deben ir y no fueron y se quedaron por acá. Nada de eso tiene que ver con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los muertos, dice en Eclesiastés, los muertos no tienen parte en todo lo que sucede debajo del sol. No tienen parte, ya está. Ellos están en otro ámbito, desconocido para nosotros y manejado por Dios. Esto no tiene que ver con algo en el que nosotros tenemos acceso. Nadie tiene acceso a este mundo espiritual. Cuando intentamos tener acceso a ese mundo de los muertos, en realidad lo que estamos haciendo es habilitando a los demonios, que son los que toman provecho de esta cosa. Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Esto que le decía al pueblo de Israel, es para todos. Estas naciones eran echadas de ese lugar
de esa tierra, porque ellos consultaban y hacían este tipo de prácticas, hacían este tipo de magia y de hechicerías. Todas estas cosas son denominadas ocultismo, porque es lo oculto. Y la Biblia nos enseña claramente que las cosas ocultas son para Dios y las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Las cosas reveladas están en la Biblia y las que no están reveladas, cuando nosotros queremos indagar en ellas, nos metemos en un mundo de trampa para nosotros, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz, y entonces el engañador, que es Satanás, justamente el diablo es el engañador, Satanás, el acusador, el engañador, Satanás lo que hace es introducirnos en este tipo de daños que estaba viviendo este muchacho. Ahora, ¿por qué este muchacho vive esta circunstancia? Miren, Juan capítulo 9, nos encontramos con una pregunta de los discípulos ante un muchacho que había sido, una persona que había sido ciega de nacimiento. Juan capítulo 9, en el versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es una pregunta que pareciera que los discípulos están preguntando fuera de foco, ¿no? Entonces Jesús le aclara, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero la pregunta parece ser que tenía que ver con un tema que estaba, no sabemos si entre Jesús y los discípulos o en Israel, pero este tema estaba en Ezequiel capítulo 18. Nos encontramos con que el profeta tiene que aclarar sobre este tema, porque era un tema que hasta tenía un refrán. Era tan común mencionar esto que tenía un refrán. El refrán, Ezequiel capítulo 18, el refrán, el dicho, está acá. Dice, vamos de Ezequiel 18:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, los padres hicieron cosas malas y los hijos reciben las consecuencias. Comieron las uvas agrias y los hijos vienen con el problema de comer uvas agrias, la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Después menciona una serie de pecados que nos meteríamos a tener que aclarar todo eso, pero es decir, una persona que no hace lo que hicieron sus padres, es justo. Y si sus padres hicieron lo malo y esa persona se arrepiente y cambia, no tiene por qué ser, eso es lo que viene diciendo todo el capítulo, todo este párrafo, no tiene por qué ser así ese refrán, no es literal. No es que tus padres hicieron lo malo y vos vas a sufrir las consecuencias y a vos te tiene que pasar lo mismo que tus padres, porque vos tenés capacidad para terminar con esa herencia. Eso es lo que está diciendo en este pasaje, ¿no es cierto? Entonces dice el versículo 19, y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el Hijo hizo según el derecho de justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir,
este tema estaba en el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver por qué. Es decir, los discípulos hicieron esta pregunta porque era común este dicho, este refrán y este tema, que los padres hicieron lo malo y los hijos reciben consecuencia de esto. Lo que este pasaje de Ezequiel nos está diciendo es que no es así, sino que uno se puede arrepentir y el alma que pecare, esa morirá, pero si se arrepiente, vivirá. Entonces, el refrán describía una situación que era conocida en el pueblo de Israel, pero no tiene por qué seguir siendo así. Vos te podés arrepentir y cortar eso que hicieron tus padres, porque tu padre haya sido alcohólico, no tenés por qué ser alcohólico vos. Cortá con eso. Tenés toda la capacidad, toda tu disposición para ser libre de esa herencia, ¿no? Pero esta cuestión de las herencias, es decir, que lo que le sucedió a mi padre me puede suceder a mí, lo que le sucedió a mis antepasados me puede suceder a mí, lo podemos ver en Éxodo capítulo 20, en el primer mandamiento. Éxodo, Génesis, Éxodo, en el primer mandamiento, Éxodo 20. El primer mandamiento habla en contra de la idolatría, justamente lo que leímos en Deuteronomio capítulo 18, ¿no? Cuando hablamos de idolatría no hablamos solamente de una estatua o una imagen a la que se adora. No es solamente eso, sino es todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que es ajeno a la adoración exclusiva a Dios, ¿no? Recuerden que en 1 Corintios 10 Pablo tiene que aclarar, ¿es algún ídolo? No, pero lo que los gentiles, los paganos, sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Es decir que todo lo que tiene que ver con la adoración o el ocultismo, como lo describe ahí en Deuteronomio 18, es parte de la idolatría. Lo que se vivía justamente en Éfeso, y Pablo se encontró que la predicación del Evangelio era tan poderosa en ese lugar que las personas eran libres y venían quemando todos sus fetiches, quemando hasta los libros de magia, ¿no es cierto? Hicieron una pila con todas esas cosas y las quemaron. Pero en Éxodo capítulo 20, en el versículo 3, empieza el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento, y porque es el primer mandamiento, es también muy importante, pero además la extensión en donde se aclara esto, porque Dios es celoso en el sentido de que no admite que se adore a otro Dios, porque no lo hay, directamente, no hay otro Dios, Él es el único Dios. Así que todo lo que tenga que ver con una adoración a otra cosa que no sea Dios mismo, es rebelión a Dios. Entonces, justamente esto es lo que este mandamiento habla. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni ángeles, por ejemplo, arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni las estrellas, ni la luna y el sol, ni nada de la tierra, ni nada del mar. Nada que se asemeje a ninguna cosa, nada, ninguna semejanza de nada. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque algunos hacen una diferencia entre venerar y adorar. Es lo mismo. Bueno, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y acá viene la parte. Presten atención a esto. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, hay una maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo 34:7 lo expresa de otra manera. Antes de leer eso vamos a seguir.
¿no? Dice versículo 6, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que Dios visita para hacer misericordia generación tras generación. Los padres comieron las uvas agrias, los hijos tienen la dentera, pero Dios visita a esa nueva generación para hacer misericordia y para que los hijos no tengan que tener la dentera, siguiendo con lo que leíamos en Ezequiel 18, ¿no? Porque la visitación de Dios es para tener misericordia sobre cada uno de nosotros y que tengamos responsabilidad de nuestra propia vida. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, el pecado trae muerte y soy yo responsable de mis propias decisiones porque también tengo la oportunidad de la visitación de misericordia de Dios sobre mi vida. Es decir, que si vos estás escuchando esto ahora, esto es la visita de Dios sobre tu vida, trayéndote misericordia para que vos puedas arrepentirte de todas aquellas cosas que se vienen gestando en tu herencia familiar desde la tercera y cuarta generación o antepasados, ¿no? Pero dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. La misericordia de Dios es a millares, es abundante. La herencia de misericordia es abundante. Por eso Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. En cambio, la maldición de aquellas cosas en las que nos involucramos se trascienden hasta la tercera y cuarta generación. Es un misterio esto, ¿no? Pero hay una herencia, hay algo que le es entregado a Satanás y lo va a buscar. Pero nosotros somos capaces en el poder que ejerce Jesucristo por medio de su sangre derramada en la cruz, ¿no? Que nosotros creyendo en Él somos libres de todas esas cosas. Así que quería leer Éxodo 34, que en Éxodo 34 lo dice, pero de otra forma. Éxodo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjense ustedes, con misericordia Él se acerca, pero aquel que lo rechaza, aquel que rechaza a Dios, Dios no lo va a tener por inocente, porque es culpable, pero Él visita con misericordia, para que deje de ser culpable y pase a ser perdonado. Así que este pasaje de Marcos nos encontramos con un niño que estaba sufriendo las consecuencias de sus antepasados, pero ahora recibe la visita de la misericordia de Jesús. ¿Te pasan cosas inexplicables? Tenés que acercarte a Jesús. Yo he hablado con muchas personas que me cuentan las experiencias que viven en sus casas y son de películas de terror, pero las películas de terror muchas veces cuentan cosas que son verdades, otras que son pavadas, pero muchas veces está basado en cosas que han experimentado personas y las experimentan, pero cuando se acercan a Jesucristo son libres de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque algo se ha entregado a Satanás y lo va a buscar. Cuando Satanás tentó a Jesús y le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido entregados. Claro que le fueron entregados. Hay personas que se dedican a practicar la magia, el ocultismo a un extremo tal que en su búsqueda de poder, de crecer en esa cosa que les parece que es beneficiosa, pero que es totalmente perjudicial para ellos y para los demás, avanzan en el ocultismo a grados tremendos y entregan, claro que entregan, pero Jesucristo vino para deshacer todas las obras de Satanás. Y no solamente
lo hizo Jesucristo en la cruz, sino que también nos entrega a nosotros esa autoridad, los hijos de Dios, de ejercer ese poder, esa autoridad sobre aquellos que están atormentados por espíritus inmundos. Entonces, nosotros en el nombre de Jesús, el que venció a Satanás en la cruz, nosotros tenemos esa autoridad para ejercer esta liberación por medio de la oración sobre las personas. Así que este muchacho desde niño dice, desde niño dijo el Padre. Y en el versículo 22 de Marcos capítulo 9, dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Claro, si es lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere destruirnos, ¿no es cierto? Alejarnos de Dios, destruirnos y después tener condenación eterna. Eso es lo que Satanás quiere para nosotros. Somos el especial tesoro de Dios. Fuimos en la mente de Dios predestinados para ser salvos. Dios nos pensó de esta manera, pero Satanás afectó la creación por medio de nuestro pecado. Así que Él quiere destruirnos porque somos el especial tesoro de Dios. Entonces, quiere matarnos, quiere destruirnos. Sin duda, el pecado trajo muerte, de tal manera que un día nosotros vamos a morir. Pero si vos le entregás tu vida a Cristo, tenés vida eterna con Cristo. Así que dice en Hebreos capítulo 2, un pasaje que justamente tiene que ver con esta cuestión de que Satanás ha venido para matarnos, ¿no? Para destruirnos. Hebreos capítulo 2, en el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, de un cuerpo humano, Él también participó de lo mismo. Jesucristo se encarnó, participó de un cuerpo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate que así es. Si nosotros no conocemos a Cristo, toda la vida nos pasamos sujetos a una esclavitud de ignorar a Dios y sus beneficios y vivir en temor a la muerte. La muerte nos va a llegar, sea por el COVID-19, sea por un accidente, sea por otra enfermedad. Un día yo voy a morir. Y ese día se va a manifestar la redención de Cristo sobre mi vida. Yo le entregué a Cristo mi vida y entonces mi vida está en su mano y tengo vida eterna. Ya no tengo temor a la muerte. Entonces, si vos no estás en Cristo, no le entregaste tu vida a Cristo, la muerte se está manifestando sobre tu vida. Como en este muchacho, Satanás quiere matarte, quiere destruirte. Así que Satanás, que tiene el imperio de la muerte, que entró por el pecado, al habernos sometido a él por el pecado, estamos bajo ese imperio de la muerte. Satanás, entonces, tiene ese imperio de la muerte, pero Jesús fue vencido. La muerte fue vencida. Jesús venció a Satanás al resucitar. La muerte fue vencida, fue absorbida en victoria. Entonces, lo que nos tenía cautivo fue llevado cautivo por Jesús. La muerte ya no tiene efecto sobre nosotros. Entonces, tenemos vida eterna si creemos en Cristo Jesús. Pero si vos rechazás a Dios, estás en esta condenación eterna. Así que otra vez te vuelvo a decir, Satanás te quiere destruir, pero Jesucristo tiene la solución, tiene vida eterna para tu vida. Así que esto era lo que le pasaba al muchacho, pero la pregunta es, ¿no te pasa algo de esto a vos? Si te pasa algo de todo esto a vos, entonces tenés que buscar a Dios. Tenés que buscar a Dios. Porque Dios tiene la salida para vos en Cristo. ¿Para qué seguir en este tormento? ¿Para qué? Si Cristo ya venció la muerte y Él trajo victoria.
Así que lo que nos mantiene sujetos, como dice el versículo 19, por eso lo había salteado para ir a él ahora. Después de describir todo lo que le pasaba a este muchacho, qué es lo que le pasa a la humanidad, dice en el versículo 19, Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Es decir, Jesús estaba sorprendido de la incredulidad más que nada de sus discípulos, ahora lo vamos a ver, pero él estaba en una situación compartiendo con ellos y viendo qué tan ciegos estaban, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir viendo esto? Pero así es como estamos, en una incredulidad que nos impide ver la salvación de Jesucristo. Así que rompe con esa incredulidad, rompe con la incredulidad. Es una decisión, comenzá a creer, rechazar la incredulidad y comenzá a creer en Jesucristo. Fíjate, dice, la incredulidad era tal que el Padre le dice a él, ¿no? En el versículo 22, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjense lo que dice este Padre, si puedes hacer algo. Si puedes, está dudando de que Jesús pueda hacer algo. Si puedes, es muy condicional. Si puedes hacer algo, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Bueno, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Fíjense, no es si Dios puede, no es si Jesús puede, Él puede. Lo que Jesús le dijo entonces es, no es si yo puedo, es si tú puedes creer. No es si yo puedo hacer algo, es si tú puedes creer que yo puedo hacer algo. Porque Él puede, pero ¿podés creer? Y algunos dicen, yo no puedo creer. Bueno, porque tenés que tomar una decisión de renunciar a la incredulidad, a todos esos argumentos que son en oposición a Dios, que llenan tu mente y te llevan a estar separado de Dios. Todos esos argumentos que Satanás por medio de este mundo ha sembrado con filosofías huecas y cosas que corren de boca en boca, ¿no es cierto? No es científico ir en contra de Dios, porque Dios es creador del cielo y de la tierra y todas las cosas que los científicos descubren las creó Dios, ¿no es cierto? Así que la incredulidad no es científica, la ciencia es ciencia, pero la incredulidad no, la incredulidad es ilógica. Entonces, Dios, que es lógico, te invita a creer en Él. ¿Puede? Sí que puede. Pero vos, ¿podés creer? Claro que podés creer. Estás en capacidad de creer. Pero ¿querés creer? ¿Querés creer? Bueno, entonces, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no es cierto? Todo lo que es beneficio de Dios para tu vida, todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Claro, esta sinceridad es espectacular. Tenemos que ser así de sinceros. Creemos, pero no creemos como debemos creer. No creemos plenamente, no tenemos una fe total, pero no importa. Un poco de fe es suficiente. Y una sinceridad en esa fe es suficiente. Señor, yo soy pecador. Mi corazón está contaminado por el pecado, mi mente está contaminada por el pecado. Y me resulta imposible por mí mismo creer, pero ayuda a mi incredulidad. Yo creo en vos, rechazo la incredulidad, te confieso mi pecado que me separa de vos y me arrepiento de todo esto. Quiero estar a tu lado y de tu lado. Estas son las cosas que debemos decirle a Jesús. Con sinceridad, con sinceridad. Tengo argumentos en mi mente que me impiden creer en vos. Pero yo hoy decido creer en vos. Rechazo, dejo de lado todos esos argumentos y creo en vos. Pongo toda mi confianza en vos.
Eso es lo que le dijo el Padre. Y eso es lo que hace falta, no hace falta más. No hace falta tener una fe tan grande, ¿no? Como un grano de mostaza, un granito de mostaza tan chiquitito, ¿no es cierto? Es suficiente, así puede ser nuestra fe y entonces es suficiente para grandes cosas, para todo es posible para el que tiene esa fe. Entonces Jesús vio que la multitud se juntaba alrededor del padre del muchacho, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús llama a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, fue muy específico en su oración, muy específico, muy concreto, ¿no? No fue Satanás, ¿no? Porque, claro, acá estaba un demonio, ¿no? No era Satanás, era un demonio. En Efesios capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo nos enseña un poquito, no necesitamos saber mucho, ¿no? Porque son las cosas ocultas. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Las que están reveladas son estas que están escritas en la Biblia. No necesitamos saber más sobre Satanás, pero lo que está escrito en la Biblia necesitamos saberlo. Y en Efesios capítulo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra personas, contra personas de carne y hueso, de carne y sangre, sino contra, y empieza a mostrarnos cómo está organizado el ejército de Satanás, en unas diferentes jerarquías. El diablo entonces tiene principados, sigue diciendo, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en la atmósfera, en el cielo. Así que el diablo, que no es omnipresente, como dice en Job capítulo 1, ¿de dónde vienes?, le dijo Dios a Satanás. De rondar la tierra, dice. Es decir, andaba supervisando, como quien dice. No es omnipresente, así que tiene sus legiones de ángeles caídos, sus legiones de demonios, organizados de distintas maneras. Entonces, organizados en jerarquías: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el aire. Es donde se maneja Satanás, porque en el capítulo 2 de Efesios nos dice lo mismo, ¿no es cierto? Que Satanás, en el versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Es decir, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Es el príncipe que gobierna este poder que se manifiesta en el aire, en la atmósfera. Es decir, que Satanás se organiza de esta manera, como nos dice ahí en Efesios capítulo 6, y Jesús llama de forma específica a este demonio, ¿no es cierto? Recordamos también aquel pasaje de Marcos capítulo 5, ¿no? Que Jesús le pregunta el nombre a ese demonio que estaba en el Gadareno y le dice: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos, ¿no? Es decir, fue bien específico también ahí Jesús en su orden, ¿no? Y en este caso también, bien específico, ¿no es cierto? Por eso es muy importante la confesión, confesar qué cosas hemos hecho que nos han introducido en el ocultismo de esa manera, para que confesándolos podamos ser específicos en esa oración para cortar esa
ese derecho que le fue entregado a ese espíritu inmundo. Así que en esa oración específica, el Señor le dice: yo te mando, sal de él. No hay nada que negociar con los demonios, no hay nada que conversar, no hay nada que hablar, no hay nada que pactar. Los que practican la magia hacen un montón de cosas para negociar. Nosotros no tenemos nada que hablar ni negociar con Satanás. Nosotros tenemos que seguir este ejemplo de Jesús. Te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y se quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto, ¿no? No creas lo que digan los demás, no creas lo que digan los demás. Los demás pueden decir: está muerto, ya está cocinado. No creas lo que dicen los demás, porque fíjate lo que dice el versículo 27. Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Así va a ser con vos. Eso es lo que hace Jesús con vos. Aunque quedes como muerto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Bueno, ahí quedó en ese estado medio de inconsciencia este muchacho después de que fue libre, pero Jesús lo tomó de la mano y lo llevó a la realidad, lo enderezó y lo levantó. Permitime hacer esta analogía también. Jesús quiere tomar tu mano y levantarte. No importa la situación en la que estés, puede ser el tormento más grande, como este muchacho o más todavía. Jesús quiere tomarte de la mano y levantarte, sacarte de esa situación. No hay pacto, no importa cuán poderoso haya sido, no hay pacto que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz no pueda cortar. Cristo derramó la sangre del nuevo pacto. Hacé un pacto con Jesús. No tenés que hacer nada, simplemente Él lo hizo todo. Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él pagó ahí, llevó todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Él las cargó ahí en la cruz. No tenés que hacer nada, solamente confiar, recibir. ¿Te cuesta tanto recibir? No tenés que hacer nada. Simplemente creer en Él, confiar, recibir, confesate como pecador. No pienses que tenés derechos para exigirle algo a Dios. Confesate, pecador, lejos de Dios, y entonces ahora sí, en esa sinceridad, Él te perdona. Él te perdona, te toma de la mano y te levanta. Eso hace Jesús. Eso es lo que vino a hacer. Hay un versículo interesante ahora en este pasaje, es el versículo 28. El versículo 28 dice: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay algunas cositas acá. Primero la pregunta, ¿no? ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Bueno, primero veamos que en Mateo, capítulo 17, versículo 19, dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Acá está lo que veníamos diciendo, ¿no? Como un grano de mostaza. ¿Cómo es ese grano de mostaza? Sí, de 1,5 milímetros. Tan chiquitito es el grano de mostaza, tan chiquitito. Si tuviéramos fe, no hace falta una fe muy grande, sino una fe bien direccionada. No es fe en mí mismo, no es fe en alguna persona, no es fe en la fe, es fe en Jesucristo. Una fe bien direccionada, bien concentrada en Jesús. Es confianza en Jesús, confianza plena en una persona única, no en muchas, no en Jesús y un santo, María, mi antepasado, los antepasados ancestrales. No, es solo Jesús. En Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, que se encarnó, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es bien direccionada.
una fe bien direccionada. Ahí entonces, un poco de fe. Pero dice, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo interesante es que este versículo de Mateo, el versículo 21, no aparece en los manuscritos más antiguos. Es decir, nosotros sabemos que la Biblia está traducida de manuscritos, ¿no? En el Antiguo Testamento de hebreo y algunas partes en arameo, y en el Nuevo Testamento del griego, ¿no? Y esos manuscritos fueron, como bien lo dice el término, escritos a mano, y se iban deteriorando, así que se hacían copias de copias de copias de copias porque era imposible preservarlos por mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad de copias impresionante que se hicieron nos genera familias de copias. Familias de copias. Es decir, los que siguieron una copia se hacen una familia de copias, en donde una pequeña distinción que ese copista le hizo al escribir a mano, esa familia de copias va a tener esa pequeña distinción. Y otra familia de copias no tiene esa pequeña distinción, nos damos cuenta que es otro, el primer copista. Y así, ¿no es cierto? Es un tema muy largo, muy de eruditos, ¿no? No nos vamos a hacer más eruditos que los eruditos, ¿no? Pero este versículo 21 no aparece en los manuscritos más antiguos. Cuanto más antiguos los manuscritos, más cercanos al original, ¿no es cierto? Que es lo que buscamos, ¿eh? No así con las traducciones. Las traducciones, cuantas más cercanas a nosotros, mejores, porque los avances de la lingüística, de la traducción y los descubrimientos de manuscritos han hecho que las versiones bíblicas sean más actuales, también en un lenguaje más actual. Es decir, que las versiones bíblicas debemos buscar las más actuales, que son más fáciles de entender para nosotros. Hoy día estoy usando la versión Reina Valera, que es bastante viejita, pero con las aclaraciones que hace falta, ¿no? Pero los manuscritos más antiguos son los que los eruditos buscan para las traducciones, y este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Es decir, que algún copista lo agregó. ¿Y por qué lo habrá agregado? Bueno, lo agregó porque creyó que era necesario que dijese lo que en Marcos sí decía. En Marcos está en los manuscritos más antiguos este texto, ¿no? Donde dice, versículo Marcos 9:29, les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y acá nos encontramos con otro temita, que es que los manuscritos más antiguos no agregan y ayuno. Y ayuno dice, este género con nada puede salir sino con oración. Es decir, lo que hace falta es oración. Alguien agregó y ayuno, para que nos demos cuenta que no es una oración al pasar, sino que es una oración dedicada, de tal manera que ni siquiera se dedica a comer. Una oración consagrada, dedicada, encerrado a buscar en oración permanente, una oración consagrada y dedicada, como hacía el Señor Jesús, que se apartaba toda una noche para orar. No era una oracioncita de gracias por la comida, ¿no es cierto? Sino que era una oración de búsqueda dedicada. Y alguien tuvo que agregar eso para que no se distorsionase el concepto y ayuno, ¿no? Pero no es al revés, ayuno y oración. Hay personas que a la mañana se levantan, no desayunan, pasan el día sin comer, y así dedican un ayuno, y de vez en cuando van orando mientras siguen con sus actividades, ¿no? Y a eso le llaman ayuno. Sí, está muy bien, eso es solamente ayuno. No es el ayuno lo que me acerca a Dios. Ningún sacrificio me acerca a Dios. Es la oración lo que me acerca a Dios. Entonces, hacía falta búsqueda en oración
dedicada, de tal manera que ni siquiera me preocupo por la comida. Eso es oración y ayuno, no ayuno y oración como hacen algunos. Entonces, Jesús les dice, este género no puede salir sino con oración y ayuno. Algunas personas han dicho, este género se refiere a la incredulidad, lo que hace referencia a versículo 19, oh generación incrédula. Entonces dicen, lo que tiene que salir es la incredulidad. No, la incredulidad sale con una decisión. Con una decisión de creer, de rechazar todos esos argumentos que entenebrecen, oscurecen tu pensamiento y te impiden acercarte a Dios. Tenés que rechazar eso y creer. Es una decisión, la incredulidad es una decisión y creer, tener fe y confiar en Dios es una decisión. Es lo único que vos podés aportar. Cuando estaba Nabucodonosor en esa completa locura porque se creía que él era Dios y que había todo lo que tenía, que su reino y su imperio era consecuencia de que él era Dios, entró en esa locura y estaba hecho una bestia, alimentándose de las cosas del campo, dice que hasta las uñas le habían crecido, ¿no? Entonces dice que en un momento él alzó la vista y miró al cielo. Y en ese momento le fue recobrada la razón y su reino. Y adoró a Dios. Porque decidió creer, decidió reconocer que hay un Dios. No estamos unos predestinados para condenación y otros predestinados para vida eterna. Todos estamos predestinados para vida eterna, porque Dios quiere que todos seamos salvos. No estás destinado a irte al infierno y que todo lo malo que tenés te siga pasando. No en absoluto. Hay un punto de responsabilidad en donde lo llamado libre albedrío, la capacidad que vos tenés de decidir, la capacidad que tuvo Adán y Eva de decidir. Ese pequeño instante de decisión que fue la salvación de Nabucodonosor. Miró al cielo, reconoció que había un Dios y que él no lo era. Esa pequeña decisión es fe. Esa fe que necesitas que Dios ayude para que crezca, esa fe es tu decisión y no necesita más oración. Todas las versiones bíblicas traducen, y este género lo traducen como esta clase de demonio, esta clase de espíritu, así traducen. Yo no voy a ser más erudito que los traductores de la Biblia, ¿no es cierto? Porque ellos en su estudio de la lingüística, del idioma original, se dan cuenta que se refiere a el espíritu inmundo que había salido de este muchacho. Así que, sí, sin duda, hay cosas en las que debemos dedicarnos más para poder servir mejor a Dios. Y no te conformes con ser hijo de Dios. No te conformes. Sí, la actitud de humildad, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no te conformes con ser hijo de Dios. Transformate en un siervo, sierva poderoso en la palabra y en la oración. Porque Dios quiere que seas útil en su reino. Esto es la parábola de los talentos, ¿no es cierto? A uno le dio tanto, a otro le dio tanto, al otro le dio tanto. Y uno que recibió algo, él pensó, bueno, esto lo voy a guardar en la tierra, lo escondió. No seas así, no seas de los que esconden lo que Dios le dio. Porque dice el Señor, ¿no? El que dice no tengo, aún lo que tiene le será quitado. Dios te dio para que vos lo hagas multiplicar y crecer. Entonces tenés que dedicarte a la oración, a la búsqueda en la palabra, a indagar en la palabra, a crecer de tal manera que seas un siervo y una sierva poderoso en la oración, en la palabra, para servir a otros. No te quedes en el límite. Hay personas que dicen, no, yo me alegro de que mis nombres esté escrito en el libro de la vida en los cielos y lo demás no me interesa. No quiero problemas, Satanás allá y yo acá.
No es así. Justamente si decís eso es porque Satanás no está tan allá. Está influenciando con la mentalidad del mundo, con la corriente del mundo. No es Satanás allá y vos acá. No, tenés que hacer frente y deshacer las obras del enemigo. Así nos dice en Santiago capítulo 4. Y con esto ya voy a ir terminando. En Santiago capítulo 4, otra de las cosas reveladas que es para que nosotros las entendamos. Dice, podremos leer desde el versículo 5. Santiago 4, 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Si estás muy contento con las cosas de este mundo, desalegrate y humillate en tristeza por tu pecado. Entonces Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Con esa misma gracia el Señor te salva y al mismo tiempo te capacita, porque dice, someteos a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así que debemos tomar una actitud de resistencia, una actitud de acción en contra de Satanás y Él va a huir. No tenés que huir vos, no tenés que andar asustado, tenés que estar en autoridad, ejerciendo esta autoridad que le fue dada a los 70, igual que a nosotros. La autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y toda fuerza, sea principado, potestad, gobernador de las tinieblas o ejércitos de maldad, ¿no? Toda fuerza del enemigo, y nada podrá resistir. Así que sí, hace falta dedicarse en oración a buscar la autoridad para enfrentarnos a cosas mayores. Y no nos vamos a quedar en cosas menores, no nos vamos a quedar conformes. Pero quiero cerrar con esto. Fíjate lo que decía este pasaje de Santiago capítulo 4. Si vos no le entregaste tu vida a Cristo todavía y estabas en una incredulidad y te das cuenta que estabas viviendo lo que este muchacho en mayor o en menor medida estás igual, ¿no? Entonces entregale tu vida a Cristo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En humildad acércate a Dios, habla con Dios, entregale tu vida a Cristo, recibilo como tu Salvador, confía en Él, decidir renunciar a esa incredulidad y pone confianza en Jesucristo. Él te va a ayudar, te va a tomar de la mano, te va a levantar, te va a llenar de autoridad, y entonces así vas a caminar en gozo y verdadera alegría, con la certeza de la vida eterna. No importa, pase lo que pase en este tiempo, en esta vida, vos sabés que esto es pasajero. Estamos ahora entonces con una misión, una tarea, comunicar, predicar su evangelio para que otros sean salvos. Pero todo esto es pasajero. Ya vas a tener las vacaciones eternas junto a Dios. Este es el tiempo de resistir al diablo para que él huya. Este es el tiempo del trabajo, del servicio, del ministerio. Así que Dios te llama para ser salvo y ser siervo. Siervo de Dios. Entonces te invito a que ahora te apartes a un lugar y hables con Dios y te pongas, como decía el Salmo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dije, confesaré mis transgresiones a Jehová
y Él perdonó la maldad de mi pecado. Pon en práctica eso. Confesá tus transgresiones a Dios para que Él te perdone. Rompe el silencio con Dios. Acércate a Él. Sé libre. Sé una hija, un hijo de Dios por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Que Dios te bendiga. El próximo domingo nos volvemos a encontrar por este medio de Facebook, La Bautistas, el muro. Podés acercarte entonces y ver ahí en este medio. Hasta que nos podamos volver a encontrar, poder reunir en Dastugue 2084, en Paso del Rey. Nos vamos a mantener comunicados por este medio. Así que el próximo domingo te espero nuevamente. Dios te bendiga.